Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, nuevamente a esta catequesis breve de la Divina Misericordia, para conocer cada día un poquito más de la vida de Sor Faustina, su diario espiritual, todo lo que es el tesoro de la Divina Misericordia, para crecer nosotros interiormente, para tener elementos para saber difundir la Divina Misericordia y también para tener fortaleza y luz para los tiempos que nos tocan y nos tocarán vivir. Vamos a leer y comentar hoy dos numerales que son cortitos, que tienen que ver con la vida de Sor Faustina. Numeral 865, escrito cuando Sor Faustina estaba internada en aquel hospital por su tratamiento de salud en Pratnik, al norte, en las afueras de Cracovia, al norte. Escribe así Sor Faustina: adoración. El primer domingo, durante la adoración fui tan apremiada a obrar que rompí a llorar y dije al Señor: Jesús, no me apresures, sino que inspira a aquellos de los cuales sabes que retrasan esta obra. Y oí estas palabras: hija mía, quédate tranquila, ya dentro de poco. Bueno, Sor Faustina escribe esto estando en el hospital de Pratnik. Lo que resulta es que incluso en los hospitales polacos hasta el día de hoy, y sobre todo en la época de Sor Faustina, había una actividad espiritual, religiosa, intensa. Entonces había adoración al Santísimo, exposición, Santa Misa diaria, eran lugares de silencio y respeto, capillas con mucha frecuencia, justamente de los enfermos y sus familiares. Algo que sería propio, también sería muy lindo que lo hubiera hoy. De hecho, a veces en algunos hospitales vemos las capillas, además que son lindas capillas de muchos años ya y poco usadas, poco frecuentadas, hasta incluso poco limpiadas, porque la sociedad, dejando de creer, se hundió a sí misma y no recibe ahora el consuelo que podría recibirlo justamente en los momentos más duros, como es la enfermedad. Así que los que tengamos posibilidad de hacer pastoral con los enfermos en los hospitales, recordemos de revalorizar las capillas, porque siempre es para un enfermo puede ser el salvavidas, ¿no? Bueno, Sor Faustina anota, era el primer domingo del año 1937, que le tocó vivir a Sor Faustina, un domingo especial, siempre ahí en Polonia, pero sobre todo en aquella época, el primer domingo del año, podemos decir, la primera gran solemnidad de la resurrección del Señor, y le toca vivir allí internada ella en este hospital. Durante la adoración fue apremiada a obrar. ¿Qué significa apremiada a obrar? ¿Obrar en qué? Bueno, aquel que vaya siguiendo un poco de la línea de las catequesis, como las vamos siguiendo, ese apremio a obrar tiene que ver con todo aquello que Sor Faustina sentía en su interior durante el año 1936, a fundar aquella congregación que el Señor pedía, o que Sor Faustina interpretaba que el Señor pedía. Entonces, sin embargo, ella veía ese apremio a fundar una congregación que al final nunca fundó, pero ella llegó a escribirlo en varios numerales de su diario espiritual, incluso la regla de cómo se debería vivir en aquella congregación destinada pura y exclusivamente a adorar la misericordia de Dios y a suplicarla para la humanidad. Un carisma en la iglesia, Sor Faustina lo había escrito y se sentía llamada por el Señor a fundarla. Durante el año 1936 ella estuvo siempre a punto de dejar su congregación que tanto amaba, que tanto quería, que tan feliz se sentía, para retornar de Cracovia a Vilna y hacer que con el padre Sopoćko se funde esta congregación. El padre Sopoćko estaba en los trámites de fundarla, pero necesitaba el permiso del arzobispo de Vilna. Por eso Sor Faustina, que siente durante su oración ese apremio a obrar, ese apremio a fundar la congregación, pero ya no dependía de ella, por eso ella escribe: rompí a llorar y dije al Señor: Jesús, no me apresures,
Miren cuánta confianza para el Señor decirle eso. Pero una confianza filial, no de aquel insolente que se pone soberbiamente a quererle decir a Dios qué tiene que hacer o no hacer. Sor Faustina es como una niña que ante su padre, que tiene tanta confianza y amor y familiaridad, santa familiaridad, le dice: no me apresures, sino que inspira a aquellos de los cuales sabes que retrasan esta obra. Sor Faustina estaba angustiada por esa misión que ella sentía que debía hacer, que fundar esta congregación, que repito, nunca la fundó. Fue realmente una prueba en la vida de Sor Faustina, una prueba de la confianza, una prueba para poner su corazón totalmente en dependencia de Dios y ser capaz incluso de renunciar al carisma al cual ella tanto amaba. Todo por esta misión y por amor a Dios, por supuesto. Bueno, y dependía del arzobispo de Vilna, que no daba el permiso. El padre Sopocko, que cada tanto se reunía con el arzobispo y le hablaba del tema de la nueva congregación, el arzobispo como que ya veremos, no pienso que sea el tiempo, más adelante, tengo que verlo más claro y así. Entonces Sor Faustina, hace más de 700 kilómetros de Vilna, tenía solamente la noticia de que no avanzaba el tema. Y Jesús le dice: hija mía, quédate tranquila, ya dentro de poco. Misterioso y profundo mensaje de este numeral 865 de Sor Faustina, que se ve apremiada a obrar y que el Señor le dice: quédate tranquila, ya dentro de poco. Habría que profundizar mucho más en torno a estas palabras del Señor, qué es lo que entiende Sor Faustina y por qué el Señor le responde así, ya dentro de poco. Es justamente una frase que el Señor le va a decir numerosas veces, pero no para fundar la congregación, sino para llamarla eternamente a su presencia. Numeral 866. Escribe Sor Faustina: durante las vísperas oí estas palabras: hija mía, deseo descansar en tu corazón, ya que muchas almas me han arrojado hoy de su corazón. He experimentado una tristeza mortal. Traté de consolar al Señor ofreciéndole 1000 veces mi amor. Sentí en el alma la repugnancia por el pecado. También cortito, numeral 866. Pero ¿qué quiere decir? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué el Señor quiere descansar en el corazón de Sor Faustina? Y dice: muchas almas me han arrojado hoy de su corazón. Recordemos, Sor Faustina está en ese domingo, lo escribe este numeral ese domingo, primer domingo del año. Y el Señor dice: hoy muchas almas me han arrojado de su corazón. Domingo, ¿le suena algo? ¿Cómo Jesús comparte a Sor Faustina el corazón destrozado de tantas personas que han dejado de lado el cumplimiento del precepto dominical? Cuando no vamos a misa el domingo, miren lo que produce en el corazón de Cristo cuando no vamos a misa el domingo y podemos ir a misa el domingo. Aquel que pudiendo ir y no va, miren lo que le sucede al corazón de Jesús. Le dice a Sor Faustina: deseo descansar en tu corazón, evidentemente porque en muchos ya no puede descansar porque lo han expulsado al no ir a misa el domingo. Pudiendo ir y no van, se meten solo en pecado mortal, que es el pecado mortal de expulsar a Dios del corazón, incumpliendo este precepto de la Iglesia. Muchas almas me han arrojado hoy de su corazón. Eso sucede cuando voluntariamente no vamos a misa el domingo. He experimentado una tristeza mortal. Tristeza mortal tiene que ver con el pecado mortal justamente de aquel desaire. Hay un Dios al que dejamos esperando, al que dejamos solo cuando pudiendo ir no vamos. Esto es realmente destrozar el corazón de Cristo. Y Sor Faustina, como su buen corazón, traté de consolar al Señor ofreciéndole 1000 veces mi amor. Sentí en el alma la repugnancia por el pecado. Y pensar que muchas veces nosotros, bueno, un domingo que no voy a misa. Nos da lo mismo. Un domingo, bueno, 2 domingos, nos da lo mismo. Lamentablemente muchos colegas, incluso como alivianamos la conciencia de semejante pecado mortal,
que destroza el corazón de Cristo porque, como Él lo dice, me arrojan de su corazón. Eso significa incumplir el precepto dominical, arrojar del corazón a Jesucristo, poner otras prioridades. El día del Señor en que debe ser dado culto a Dios, le damos culto a otras cosas, a personas, a actividades, a salidas, a amigos, a diversiones, pero Dios es entonces arrojado del corazón. Tristeza mortal. Dejamos así al Señor. Sor Faustina entonces, para consolar, le ofrece 1000 veces su amor, multiplica su amor como puede y sobre todo siente en el alma la repugnancia por el pecado. Tenemos esa repugnancia del pecado. Por lo visto, que falta a misa sabiendo que puede ir y no va, no tiene repugnancia el pecado. Destroza el corazón de Cristo. Deberíamos tener más sensibilidad según el corazón de Cristo, no según lo que hacen la mayoría, no lo que hacen los demás, lo que está de moda. Me detengo en este punto porque hoy muchas veces nos ponemos así la excusa por vacaciones o por pereza, por dormir, por descansar, por incluso ir a misa otro día de la semana. O por el justificativo, no, bueno, me cayeron visitas y que no, que tenía que ir a tal lugar y excusas para mostrar que no nos repugna el pecado y que Dios no es lo primero. Expulsamos al corazón de Cristo y lo dejamos solo, repito. Eso causa un dolor mortal en el corazón de Cristo, porque mortalmente nosotros decidimos apartarnos de Él. Y es necesario confesarnos de ese pecado con dolor y detestación de ese pecado para volver a recibir la Santa Comunión. Porque encima pasa eso. A veces decimos comulgo y después me confieso, después de haber faltado a misa una o más veces, para volver a ofender a Cristo. No nos cansamos con uno que lo hacemos más veces. No sumemos pecado a pecado, confesémonos bien. Cuando hay pecado mortal, para volver a recibir la Santa Comunión, limpiemos la casa antes que llegue el Rey. Vistámonos con las vestimentas de la pureza y de la gracia para participar del banquete del Rey. No destrocemos más el corazón de Cristo, no lo dejemos solo, descuidando la Santa Misa el domingo. Cuando sabemos que podemos ir, tenemos que ir. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les recuerdo darle me gusta al video, suscribirse a nuestro canal, compartir, apretar la campanita para que se difunda más lo que hacemos con Habla al Mundo. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de Sor Faustina. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Pastor.